Muy buenas tardes. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de toma de protesta y cargo del doctor José Franco como coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico para el periodo 2014-2016. Preside esta ceremonia el doctor Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Lo acompañan el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. También el doctor Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la Presidencia de la República. Nos acompaña también en esta tarde el licenciado Ramón Muñoz Gutiérrez, coordinador de la Comisión de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Confederación Nacional de la República Mexicana, Coparmex. Está también con nosotros el maestro en Ciencias Joshua Harim Mendoza Jasso, vicepresidente nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología y presidente de la Delegación Zacatecas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra. El doctor José Franco, coordinador general electo del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Y la doctora Gabriela Dutreni, coordinadora saliente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Agradecemos, por supuesto, también la presencia de los miembros de la mesa directiva del foro, distinguidos invitados que hoy nos acompañan, legisladores, académicos, empresarios, diplomáticos, amigos todos, muy buenas tardes. A continuación toma la palabra la doctora Gabriela Dutreni Benoit, coordinadora saliente del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Bueno, buenas tardes a todos, al Presidium y a las comunidades de Ciencia, Tecnología e Innovación que están presentes en este acto. La ciencia, la tecnología y la innovación se están incorporando a la agenda pública y comienzan a ser vistas como un instrumento para alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Eso plantea desafíos para la política pública en ciencia, tecnología e innovación, particularmente en la identificación de los problemas centrales y las propuestas de soluciones que permitan aportar a la construcción de un México moderno y más equitativo. ¿Estamos preparados para ello? Sí, la Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 ha sido una propuesta moderna que destaca la transversalidad de la política de ciencia, tecnología e innovación, la regionalización y la participación para construir una política pública de ciencia, tecnología e innovación que incluya a los sectores beneficiarios. El principio de participación se instrumenta mediante un espacio instituido de manera legal al surgir el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como, entre comillas, un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT, que tiene como objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Las funciones que le marca la Ley de Ciencia y Tecnología y otras leyes y reglamentos permiten que el foro pueda contribuir a un proceso de política pública de ciencia, tecnología e innovación que, como decía el doctor Cabrero en la carta que envió a la mesa directiva durante el proceso de elección de coordinador,
un proceso de política pública que sea más trascendente, pertinente y de gran impacto para el futuro nacional. El Foro Consultivo, a lo largo de sus años, ya son 12 años, ha buscado cumplir con la ley que le dio origen y dialogar horizontalmente para recoger opiniones, consensuarlas y derivar recomendaciones para el diseño de las políticas de ciencia, tecnología e innovación. Todos sabemos que estos procesos no son sencillos y se deben realizar en un ambiente de libertad, flexibilidad y apertura de opiniones. Si bien hablamos en general de la política de ciencia, tecnología e innovación, debemos reconocer que hay 3 esferas de acción en donde intervienen diferentes actores. La esfera del diseño y la implementación de la política, la esfera de la práctica de las actividades de ciencia, tecnología e innovación y la esfera de la teoría de la política de ciencia, tecnología e innovación. En la esfera del diseño y la implementación de la política de CTI, los tomadores de decisiones de las distintas instancias de gobierno, de las organizaciones académicas y de las empresas implementan un conjunto de leyes, reglamentos y normas de las actividades de CTI, así como de los caminos para desarrollar los procesos de gobernanza. El sistema legal estructura reglas y acciones que se plasman en el diseño e implementación de la política de CTI. En la segunda esfera, aquella de la práctica de las actividades de CTI, y dado el marco institucional, se generan otras reglas de juego que conciernen a las relaciones entre académicos y autoridades de las universidades y otras instituciones de educación superior, empresarios, tecnólogos y tomadores de decisiones de las distintas instancias. Estas reglas de juego y acciones concretas operan a nivel de la práctica de las actividades y pueden facilitar o bloquear tanto el funcionamiento del marco institucional como los procesos de gobernanza. La esfera de la teoría de la política del CTI corresponde a los investigadores especializados en el estudio de estas políticas. La teoría debe ofrecer alternativas para alimentar el diseño y la implementación de la política. El Foro Consultivo, como organismo de asesoría y consulta, conecta a los actores del diseño y la implementación de la política con aquellos de la práctica de estas actividades. En estos 2 años que me tocó dirigir la vida del foro, hemos aprendido sobre la relación entre el diseño e implementación de la política y la práctica de las actividades de CTI. Por ejemplo, sobre las dificultades de construir políticas públicas ante las tensiones que empujan hacia políticas gubernamentales o verticales, las divergencias entre los actores o grupos de poder que presionan por mantener posiciones alcanzadas en el pasado para imponer reglas del juego contrarias al marco institucional. Los limitantes para que opere un rasgo fundamental de las políticas de CTI, la transversalidad, y así lograr la articulación de los esfuerzos de todas las secretarías de Estado a nivel federal y estatal. También hemos aprendido sobre las inequidades que persisten en el sector entre ciencia, tecnología e innovación, dentro de la ciencia, entre diferentes campos de conocimiento, como por ejemplo entre las áreas de las ciencias mal llamadas duras y las ciencias sociales y humanidades, inequidades entre trayectorias académicas de los investigadores dedicados a la docencia o la investigación, entre los que se dedican a ciencia básica y a ciencia aplicada, inequidades entre instituciones, inequidades entre regiones. Otro aspecto son las dificultades para construir un diálogo conjunto entre el sector científico, los tecnólogos y el sector productivo. Sobre la importancia de las ciencias sociales y humanidades y la falta de reconocimiento de que es necesario entender el comportamiento de los actores para poder generar los incentivos apropiados y que estos operen. Y finalmente, hemos aprendido sobre la dificultad para entender que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden generar valor económico y social y la necesidad de conectar innovación con productividad, competitividad, crecimiento y bienestar social. En otras palabras, hemos aprendido sobre las reglas de juego y las acciones que operan en la práctica de las actividades de ciencia, tecnología e innovación, que difieren de las acciones asociadas al diseño y la implementación de la política
y que hacen difícil conectar armoniosamente la política de CTI con la práctica de estas actividades. Pero también hemos aprendido sobre los avances en todos estos aspectos. Todos estos factores que facilitan u obstaculizan esa conexión son un insumo importante para la construcción de una teoría renovada de la política de ciencia, tecnología e innovación. En este contexto, donde hay tantas reglas de juego implícitas, quiero reconocer la oportunidad que le dio la mesa directiva del Foro Consultivo a una mujer de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y viviendo en México hace 32 años y naturalizada mexicana por opción, hace 20 años, para que coordinara el foro en los 2 últimos años. Eso revela que el foro se mostró abierto al México moderno, aquel que reconoce la pluralidad, busca la inclusión y se preocupa por los derechos humanos. La pluralidad permitió levantar nuevos temas, oír voces de otras comunidades y así cumplir con el objeto del foro y con sus funciones. Se crearon nuevos mecanismos para acercarnos a las comunidades de CTI en el país, se promovieron nuevos temas de política pública, se experimentó y aprendió a impulsar nuevos procesos para elaborar recomendaciones de política pública. Se avanzó mucho porque se involucraron muchos miembros de la mesa directiva, del sector académico y del sector productivo, de muchas instituciones, del Distrito Federal, pero también de los estados. Por supuesto, todavía hay mucho que hacer por delante. Agradezco al equipo del foro, encabezado por la Secretaría Técnica a cargo de Patricia Zúñiga, a los asesores de la Coordinación General, Rosalba Casas, Marta Leal, Daniel Malkin, Martín Puchet, Leopoldo Rodríguez, Giovanna Valenti y Alexandre Veracruz, que de forma honoraria se involucraron en este proyecto, así como a los coordinadores generales anteriores, Juan Pedro Laclet, José Luis Fernández Sayas y José Antonio de la Peña, que compartieron su rica experiencia durante toda mi gestión. Agradezco a la mesa directiva por la confianza y el apoyo continuo. Agradezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, que me facilitó las condiciones para poder dedicarle al foro el tiempo que requería para poder hacer todas las cosas que todos juntos pudimos hacer. Agradezco al director general de CONACYT, doctor Enrique Cabrero, a los directores adjuntos, y al doctor Enrique Villa, quien era el director general cuando comencé la coordinación. A partir de hoy, el foro será coordinado por un académico y actual director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Y yo regreso al ámbito de la construcción de teoría de la política de ciencia, tecnología e innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana, con una gran experiencia sobre las relaciones entre, por un lado, el diseño e implementación de la política y, por el otro, la práctica de las actividades de CTI. Y con gran experiencia sobre el papel que pueden jugar instituciones como el foro. Sin duda, junto a mi grupo de investigación, tendremos mucho material para reflexionar. Quiero desearle éxito a José Franco en su gestión. El foro ya es una organización distintiva de México a nivel internacional que empuja hacia ese México moderno de pluralidad de derechos e instituciones. Continuemos haciendo nuestro esfuerzo para que se cumpla la legislación que da sustento a esta organización, que tanto contribuye a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. El reto por delante es hacer que se aproveche el conocimiento y la innovación para contribuir a resolver los desafíos nacionales y lograr un desarrollo más equitativo. Quiero hacerle entrega al doctor Franco de estos 2 libros. ¿Sí? El primero fue escrito, déjeme que me pierdo, el primero fue escrito por un grupo de expertos en políticas de ciencia, tecnología e innovación. Te lo voy entregando. ¿Sí? Fue escrito por un grupo de expertos en ciencia, tecnología e innovación que describe la participación de las comunidades en la construcción de políticas de CTI en México durante los últimos 100 años. El segundo, que hemos editado en conjunto con el doctor Laclet, recoge las opiniones de algunos de los principales actores de la CTI en México sobre la fundación de las instituciones y el nacimiento y fortalecimiento de varias áreas de conocimiento. Estos 2 libros condensan en gran medida la experiencia sobre las políticas de CTI en México y, en particular, los 10 primeros años de vida del foro. Muchas gracias a todos.